Ahora vamos a hablar de nuevo sobre un análisis coyuntural de lo que hemos visto el día de hoy, pero con un toque diferente. Vamos a hacer un análisis comparativo y por eso he llamado a las personas que observan en pantalla para poder responder a la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido en 20 años? Porque recordemos que este escenario de golpe de Estado, tal vez para jóvenes 22 años, yo recién cumplidos, de mi generación, ¿no? Los del 2000, unos cuantos años, o sea, que han nacido alrededor de ese año, tal vez no lo recordarán, tal vez no han tenido esta conversación con sus padres, tal vez no han tenido esta conversación con sus abuelos, pero nosotros hemos enfrentado un escenario anterior en nuestro país de un golpe de Estado. Y precisamente vamos a ver qué tanto hemos aprendido de aquello, de eso que sucedió, ahora que tenemos nuevamente esta figura presente, ¿no? Bueno, Carmen, te pido que puedas presentarte brevemente. ¿Me escuchas? Para aquellos que Sí, perfecto, Magda. Perfecto. Bueno, un saludo muy grande para Ismael también, que nos está acompañando, y ya se debe estar conectando Vlado también con nosotros. Agradecerte, Magdita, la invitación. Un poco como ponía en Facebook, ¿no? Hablando para jóvenes, los que en algún momento fuimos jóvenes y nos encontramos también en nuestras propias batallas históricas, ¿no? Que nos ha puesto la vida. Bueno, mi nombre es Carmen Vegas, soy abogada de formación, tengo 20 años, poquito más tal vez, de ejercicio entre la función pública y privada. Tuve el honor y el privilegio de ser la primera presidenta con rango de ministro del Consejo de Juventudes. He estado algún tiempo también como subjefe de la Oficina Nacional Anticorrupción. Y bueno, he asumido diferentes posiciones en el Estado, cada una con sus propios retos, y bastante contenta de poder compartir las impresiones de una jornada que nos ha tenido a todos al vilo, ¿no? Yo creo que son momentos no menores de emociones encontradas que hemos tenido el día de hoy. Así que un gusto y gracias, Magdita, por la invitación. Ya veo que se conectó Vlado también. Me estaba presentando Vladito, así que adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, Carmen, y así es, podemos ver a nuestro tercer invitado, pero vamos a proceder en el orden en que se conectaron, así que nuestro segundo invitado, doctor Ismael, para que se pueda presentar. Muchas gracias, Magda. Mi nombre es Ismael Núñez, abogado también de profesión. En su momento, como decía Carmen, cuando no peinábamos canas, ella no las tiene, pero yo sí, cuando no peinaba canas, estábamos en una situación similar, ¿no? Allá por el año 92, ¿no? Casi 30 años atrás, estábamos en las universidades y nos tocó vivir algo parecido, que decantó en un gobierno contra el que nosotros también salimos a luchar, ¿no? Entonces, en este tiempo me tocó asumir algún liderazgo en la gesta, ¿no?, histórica por la recuperación de la democracia, desde mi posición de joven, haciendo política partidaria, y ya después me tocó participar en el gobierno, llegando a asumir una función hoy venida menos, lamentablemente, como la de secretario de Presidencia de la República, pero en su momento, pues, tenía un valor, ¿no?, y una experiencia que nos ha permitido tener una lectura especial siempre de estos procesos, y hoy la queremos compartir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y procedemos entonces con la presentación de, el doctor Vlado, por favor. Gracias, Magda, por la invitación. Ha sido un gusto saber que, bueno, ya cuando me mandaste el flyer vi quién eran los invitados, así que estoy complacido de estar en este espacio con grandes amigos que los he conocido en el ámbito de la acción pública, de las políticas públicas, de la política. Y bueno, yo tengo ya metido en este tema del Estado casi 20 años, ¿no? Alguna interrupción por mis estudios, pero siempre vinculado al sector público. También hago política, que es otra de las cosas que me apasiona. Me metí recién, no recién, ya hace un tiempo, al Partido Morado. Soy secretario general del Partido Morado. Así que va a ser un gusto analizar con ustedes las cosas que voy pensando, ¿no?, de estos temas que nos van pasando, y con la experiencia de
de haber transitado desde el mundo de lo local hacia lo nacional, eso también voy a tratar de contribuir con esa perspectiva, ¿no? Porque hay que entender también cómo lo ve la gente del interior del país esto, cómo se ve estando desde un distrito, de una provincia, siendo un joven, siendo de repente un adolescente, ¿no? Que recién está aproximándose, ¿no? Hoy los veía a mis hijos mirando la televisión después del cole, con el estrés de qué pasará, cómo será esto, ¿no? Ya claro, un poco más adolescentes yéndose para jóvenes ya se sientan, ¿no? Entonces, yo entiendo que ahora niños, ya no niños, adolescentes de 14, 15, 16 años hoy día, encima la FIFA se puso de acuerdo y no hizo ningún partido del Mundial, así que, muy atentos a lo que ha pasado en ese horario, ¿no? Porque ha sido el horario práctico, ellos salen del cole, se encuentran con toda la familia seguro mirando estos temas. Entonces, creo que también para ellos va a ir un poco la reflexión que vamos a ir haciendo seguro. Un saludo a todos y dispuesto a tocarlo. Así como comentaban, aquí en el live, que seguro ustedes también pueden ver los comentarios, si bien es cierto, los vemos un poquito a destiempo, estos comentarios nos van a llegar un poquito más tardecito de lo que realmente lo hicieron, pues ahí los vamos a poder ver y nos comentan, ¿no? Invitados de lujo. Yo es algo que también colocaba cuando compartía el live. Para mí es un honor tenerlos y privilegio tenerlos como joven, ¿no? Que está aprendiendo todavía, y creo que ese va a ser un gran espacio para precisamente tener sus apreciaciones y que sea un espacio formativo en respecto a teniendo en cuenta la historia de nuestro país, ¿no? Teniendo en cuenta ya los acontecimientos que han pasado. Y precisamente con esta pregunta quiero iniciar, ¿no? Le voy a dar un tiempo a cada uno para que pueda responderla, pero quiero iniciar preguntando, planteando una comparación. Hoy se intentó un golpe de Estado, porque así empezó la noticia, temprano, justo antes de nuestra hora de almuerzo, de aquellos que trabajan, que tanto estaban esperando esta hora de almuerzo, que llegue justo ahí en esas horas, se declara el intento de golpe de Estado. Pero no contó con apoyo. Vimos poco a poco cómo los poderes del Estado y diferentes organismos, entidades, comenzaron a mostrar ese rechazo hacia lo que había dicho el ahora expresidente de la República, Pedro Castillo. No tuvo apoyo ni siquiera de las Fuerzas Armadas, que creo yo muchos de nosotros estábamos esperando casi que con angustia la respuesta final que ellos iban a dar. Ahora, ¿cuál creen que viene a ser la diferencia con el cierre del Congreso que hizo Fujimori? Empezamos contigo, Carmen. Bueno, yo creo que hay que empezar por una premisa que nos debe unir a todos, ¿no? Ningún tipo de golpe de Estado, de izquierda, derecha, centro, de ninguna manera es bueno, bajo ningún criterio. Son contextos históricos completamente distintos. Estábamos en un país destrozado, vamos a llamarlo así, por la violencia terrorista, ¿no? Del Sendero Luminoso y el MRTA, expectorados del sistema económico mundial, ¿no? No habíamos pagado las deudas, con hiperinflación, con un estado paquidérmico, lento, y cuando el presidente Fujimori en su momento decide disolver el Congreso, tuvo un apoyo popular. Yo recuerdo que uno se asusta, o sea, las sensaciones, como te decía ahora al inicio, encontradas, los sentimientos de un poco déjà vu a la distancia, ¿no? La incertidumbre de qué va a pasar con nuestras familias, con mi seguridad. Pero yo creo que lo más importante es tener en cuenta que la historia debe servir para aprender. Y yo creo que las instituciones democráticas hoy día, en el Estado peruano, me sentí completamente contenta. Ahora, saquemos la cuenta, hoy tenemos redes sociales que nos enteramos al instante de lo que pasa. Me comenzó a entrar una sensación de alivio al ver que de inmediato el Tribunal Constitucional, las propias Fuerzas Armadas comenzaron a hacer respaldos firmes respecto a esta situación de un no rotundo al golpe de Estado, que yo no sé en la cabeza qué le pasó a este señor Castillo, de ocurrírsele
despertó, creo, de la nada, el miedo, no entiendo, no logro entender como lógica lo que hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es bien importante tener en cuenta que hay un contexto histórico, económico, social completamente distinto, y sobre todo creo que las lecciones aprendidas nos deben de llevar a que no se debe volver a repetir, ¿no? Bajo ningún criterio, bajo ningún tipo de excusa, la Constitución se respeta y punto. Muy bien, muchas gracias. Y mencionabas esta figura de un déjà vu a la distancia. Me gustó ese término. ¿Coincides o cuáles son tus apreciaciones de esta comparación que hemos planteado, doctor Ismael? Sí, bueno, sí hay algo de déjà vu, ¿no? Pero también reconozco que son situaciones distintas. Me sorprendía mucho la decisión del presidente, me parecía totalmente anacrónica, no sé en qué estaba pensando. Creo que no leen, no tienen una lectura correcta de los cambios sociales. Por ejemplo, la posibilidad que tenemos hoy de discutir de esta manera con la tecnología era imposible, ¿no? Antes, en esa época, los golpes de Estado se fraguaban entre pocas personas y era algo que se decidía con tranquilidad en el tiempo y tomaban todas las previsiones del caso. Hoy en día los acontecimientos son tan vertiginosos y estamos tan conectados que la verdad yo me imagino que la presión social se ha hecho sentir en las redes respecto de todas esas personas e instituciones que han salido a lanzar sus pronunciamientos, a emitir sus renuncias, ¿no? Antes teníamos solo los medios de comunicación y si los cerraban no sabíamos nada, ¿no? Teníamos solo los partidos políticos que comunicaban mal y bien, ¿no? Dependiendo. No teníamos las herramientas de comunicación que hoy día tenemos y creo que es el principal rasgo, ¿no? Para las democracias modernas, ¿no? Que los partidos políticos deben entender en general, que la política ya no es como antes y que hoy día debe tenerse muy en consideración estas herramientas y el impacto, ¿no? Poco medido, pero hoy día sacamos conclusiones importantes de esta más media que existe con las redes. Creo yo que aun cuando no se ha analizado quizás de pronto suficiente, ha sido determinante para que este intento golpista se frustre. Estoy seguro que partió con un apoyo de las Fuerzas Armadas inicialmente. Estoy seguro que partió con un plan, pero que eso se ha desarmado, o sea, se le ha rebalsado, la realidad lo ha sobrepasado, y eso ha sido por teléfono. O sea, él ha estado midiendo la realidad por teléfono, de lo que estaba pasando y lo que le venían diciendo, y seguramente a nivel nacional, ¿no? O sea, hoy él podía medir el impacto real, y no solo él, sino sus supuestos apoyos, ¿no? Entonces, las Fuerzas Armadas al final, si en algún momento tuvieron una duda, les quedó clarísimo a las pocas horas de cuál era el termómetro de la sociedad. Así que yo creo que esta es la última vez que veremos algo por el estilo, ¿no? Con éxito, felizmente, pero hay que pensar hacia adelante cómo reconstruir, ¿no? O corregir las causas que dieron origen a esto, porque es una alerta, ¿no? Finalmente es una alerta importante. Eso quisiera comentar. Gracias. Y dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas fueron casi los últimos en emitir su respuesta. Cuando todos los demás salieron, ¿no? Con la ayuda de las redes sociales y viendo que casi todo el país, ¿no? Digamos, la gran mayoría se estaba ya pronunciando sobre esto, muchos saltaron, ¿no? A dar esa pronta, inmediata respuesta de rechazo ante el golpe de Estado que estaba declarando el presidente, pero las Fuerzas Armadas se hicieron esperar y eso provocó un poco de angustia en medio de la sociedad, de la población. Yo recuerdo estar pues, en el trabajo, todavía estaban inciertos. Estaban las oficinas yendo una a la otra preguntando, oye, ¿viste lo del golpe de Estado? Oye, ¿qué va a pasar? Y ahora si las Fuerzas Armadas ya no hay que salir. Estábamos muy preocupados por familiares que se encontraban en el centro de Lima, que o sea, ya estábamos colocándonos en el peor escenario posible, ¿no? Pero bueno, se pronunciaron creo que de la manera correcta, como debían hacerlo. Y tal vez, como menciona, respecto a la medición que hicieron, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la opinión que tiene usted, ingeniero Vlado, respecto a
a esta comparación que habíamos planteado al inicio de la experiencia que se tuvo con el golpe de Sí, Estado. bueno, Con primero coincido con Carmen y con Ismael. Me sumo a eso, ya no lo voy a repetir, creo que su análisis es correcto. Creo que la palabra más que engloba eso, viéndolo desde la perspectiva de Pedro Castillo, es una desinteligencia total, ¿no? Porque para hacer esas cosas hay que tener bien encuadrado momentos, esquemas, tener un buen guión de lo que va a pasar y tener tu plan A, tu plan B, tu plan C. Estás en un momento de de alto crítico, con una exposición arriba. Entonces, eso no se ha visto en el presidente, ¿no? Y lo otro, que ni siquiera tu propio gabinete, ¿no? Lo tenías afiatado, ¿no? Por eso te digo que es una desinteligencia, ¿no? Y ojalá que los jóvenes que se dedican a hacer política miren estas cosas, porque de estas cosas uno se va aprendiendo. Y los que estamos haciendo política o los que estamos dentro del Estado también tenemos que ser firmes en dos situaciones, ¿no? Una, en ser contundentes para tomar una acción ante un resquebrajamiento del sistema político, que creo que eso de alguna u otra forma por la incidencia social se ha dado hoy día y ha sido muy rápido, ¿eh? Es más, la gente en el extranjero que también preguntaba, nos aseguro que a Carmen, les pasa por sus colegas, nos preguntaban constantemente y ellos lo que valoran, afuera lo que valoran, es que el sistema ya ha sido capaz de responder, ¿no? En otros países primero tienen que haber 100 muertos y luego toman reacción, o los sistemas no están tan afiatados, ¿no? Nosotros nos quejamos un poco del sistema, ¿no? Pero en realidad el sistema se ha sabido conducir. Ahora, yo creo que más por la presión, ¿no?, social, que eso también te demuestra la acción política, ¿no? Si uno comparaba con lo que pasó en la época de Fujimori o en la época de Vizcarra, ha sido diferente, ¿no? Y ahí sí valoro lo que dice Carmen, ¿no? Los momentos, las circunstancias, los contextos en política hace que la más frecuente también depende de las circunstancias y depende de los actores. Acá lo bueno es que el principal actor ha sido la población, con lo que iban opinando, con lo que iban... Los políticos son bien tuiteros, ¿no? Twitter debe haber explotado, ¿no? Es más, yo entré a un space justo en plena crisis, donde habían como 1000 personas, pero no eran del Perú, y estaban mirando todo el Perú, y este colega que era, creo, colombiano, el que estaba pasando el space, el que había creado el space, pasaba la noticia en vivo, ¿no? Agarraba, seguro por su canal de internet, pasaba lo que pasaba en TV Perú, lo que pasaba en RP, y iba contando, les iba contando, iban opinando gente de Ecuador, de Colombia, de España, de otros sitios sobre la crisis, ¿no? Y se quedaban totalmente sorprendidos. Está entrando está entrando la fiscal de la nación a verlo al presidente en la prefectura, y pasaban eso en vivo, ¿no? Por eso creo que lo que dice Ismael es claro, ¿no? El tema de las redes sociales y la forma como nos conectamos y nos informamos cambió totalmente la lógica de interactuar en política. Y ojalá que también de esas cosas, de las cosas malas hay que aprender también para poder hacer cosas buenas hacia adelante, ¿no? Y lo que sí valoro es qué va a pasar hacia adelante, ¿no? ¿Qué va a pasar hacia adelante? Pero seguro eso lo vamos a abordar en otro bloque. Sí, gracias nuevamente por la respuesta. Precisamente es ahí a donde vamos a continuar la conversación, porque ya nos encontramos en el momento en el que finalmente se aprobó el de vacancia. Pedro Castillo es expresidente de la República y actualmente tenemos a Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú. Entonces, sale tal vez un cuestionamiento de parte de la población, y lo veníamos hablando en el live anterior con algunos jóvenes, ¿no? Sobre si ahora esta es la calma después de la tormenta, ¿no? Si tal vez ya llegamos al momento de paz, si tal vez el hecho de que Dina Boluarte ahora es presidenta va a poder sacarnos de la crisis social, la crisis política y económica que se extiende, ¿no? Porque continúan. Hemos estado en una crisis social, política y económica ya hace varios años, esta va a continuar,
¿Será que ahora ella, como presidenta, asumiendo, ¿no? Sucediendo a Pedro Castillo, va a ser ella quien nos va a sacar de esa crisis política o tal vez va a generar una mayor, ¿no? Quiero empezar ahora con, bueno, la última intervención, así que quiero, A por ver, favor. yo les voy a dar mi apreciación personal, ¿no? Porque, bueno, todavía esto no lo hemos discutido totalmente en el partido porque estas cosas rápidamente, pero en lo personal, yo pensé que el discurso de ella iba a ser adelanto de elección. Eso es lo que cuando la vi juramentando hasta el 2026, me preocupé. Me preocupé por lo siguiente. Uno, porque mirando el contexto político, Dina no tiene el soporte ahorita político en el Congreso, ¿no? La sacaron de Perú Libre, los otros congresistas, diríamos que llegaron a Perú Libre, se han fragmentado y han estado apoyando más a Pedro Castillo. O sea que por ese lado no la tiene, diríamos, no está fortalecida. Y el otro lado es el lado de la oposición, ¿no? Porque son los que no han ganado las elecciones y por lo tanto asumen ese rol de opositor y está bien que asuman ese rol. Entonces es un gobierno y es una persona que va a asumir un gobierno con una baja potencia política, ¿no? Y ¿quién le puede dar entonces ese soporte político? La población. Pero para que la población te dé ese soporte político, te tienen que conocer como gestor, como político, con un despliegue amplio. Eso le pasó un poquito a Vizcarra, ¿no? Vizcarra venía de ser gobernador regional, exitoso, había reducido los problemas de educación y de salud en su región, con bastantes recursos, por cierto, pero ya venía con un capital, diríamos, ¿no? Pero acá yo no veo ese capital, ¿no? Entonces a mí me preocupa que una persona sin mucho capital político asuma la presidencia, en un contexto donde tú necesitas un amplio soporte político. Entonces, ¿qué le toca hacer a la presidenta ahora en funciones? Le toca tratar de hacer decisiones inteligentes, que no hemos tenido, para aumentar el capital político, y creo que no de la mano ya pues del Congreso, sino de la mano de un Congreso desacreditado, hay que decirlo con todas sus letras, porque tampoco que hayan hecho esto los congresistas, la gente se va a olvidar de lo que es este Congreso, ¿no? Y del nivel de desacreditación que han logrado por la forma como se han comportado, ¿no? Acá ni siquiera el Congreso es el que diríamos ha logrado hacer esto, sino la desinteligencia de Castillo es lo que ha logrado que pase esto, ¿no? Pero me preocupa a mí ese factor del contexto de Dina. Yo pensé que Dina la presidenta iba a plantear un adelanto de elecciones con un espacio de tiempo para hacer una reforma política, porque lamentablemente con las actuales condiciones que tenemos reguladas en el sistema político, estas cosas van a volver a suceder. Y ahí está la incertidumbre que tú estás poniendo, ¿no? Porque puede que mañana no les guste Dina Boluarte y la quieran sacar de nuevo, o se comiencen a presentar vacancia 1, vacancia 2, vacancia 3, o comiencen a interpelar los ministros. Entonces, ahí la actual presidenta, sabiendo todo el contexto y teniendo, ojalá, buenos asesores, porque también a veces una persona no puede ver todas las dimensiones, teniendo buen asesoramiento, haga, bueno, este anuncio que ha dicho de un gabinete de ancha base, que no se vea que eso ha sido una componenda, sino que sea verdaderamente un gabinete de ancha base, que haga un diálogo sincero y abierto, que sobre ese diálogo de repente vaya construyendo un mosaico que le vaya dando un cimiento y una base sólida a su periodo de gobierno. Y la idea no es tener muchos presidentes, pues, ¿no? En tan poco tiempo, como tampoco es tener muchos ministros en tan poco tiempo, o como tampoco es tener una rotación alta de personal en tan poco tiempo, porque le hace daño, y acá los tres que estamos acompañándote sabemos de eso, le hace daño al país, le hace daño a la sociedad, porque no se avanza. Ahorita todos los ministerios deben estar paralizados, toda la gestión debe estar paralizada, no deben saber a dónde van ahorita, sin ministros, ¿no? Con una incertidumbre de cuál va a ser la forma de gestión, sin saber por dónde va a ser el enfoque y el norte que va a tener la ministra. De repente en el BIS sabrán un poco porque ella ha sido ministra de ese sector, pero más allá de eso no creo. Entonces, yo tengo bastante incertidumbre, ¿no?
Y si esa incertidumbre se vuelve un factor negativo, lo que va a generar es que la gente comience a petardear esta forma de solución que estamos teniendo. Y eso va a resquebrajar más aún, porque la gente se puede hartar del sistema político y de lo que hacen los políticos. Entonces, ahí yo tengo una gran interrogante todavía, ¿no? Ojalá que, si ya decidió ella ser presidenta hasta el 2026, que creo que no debió decidir eso, sino ir hacia un adelanto de elecciones, ojalá que si ya decidió eso, ahora comience a tomar decisiones claras que vayan ganando legitimidad y que le vayan oxigenando la gestión para que poquito a poquito vaya avanzando y vaya ganando espacio para que culmine el 2026. Si no, de repente en poco tiempo vamos a tener otro presidente o presidenta. Lo cierto es que, pues, como hemos visto estos últimos meses, nuestro país estaba en una situación de ingobernabilidad terrible y nadie, desde el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, no podían llegar a un punto en común, un punto de acuerdo, y creo que aún, como mencionamos, hay incertidumbre de si ese punto en común se va a poder conseguir con Dina Boluarte, ¿no? Porque antes se ha intentado también inhabilitarla. Entonces, ¿qué tanto nos podemos fiar realmente de que con ella sí se va a poder llegar a un punto en acuerdo, se va a poder aprobar o dar esa confianza al gabinete que ella presente, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Eso también estábamos hablando en el live anterior, de si se llegaran a hacer nuevas elecciones, ¿a quiénes vamos a escoger? Y cómo garantizar que no va a suceder lo mismo que pasó con Castillo, ¿no? Entonces, pues, sumo un poquito esas nuevas interrogantes a la pregunta en la que partíamos de si Dina es la solución a la crisis que estamos enfrentando, para que lo pueda responder a usted, doctor Ismael. Sí, gracias. No creo que sea la solución a la crisis, no creo que una persona pueda solucionar esta crisis. Aquí tiene que haber un acuerdo, ¿no? Pero un acuerdo institucional adecuado, no un acuerdo entre congresistas que quieren quedarse hasta el fin del periodo. Y eso explica para mí el anuncio que hace de gobernar hasta el 2016. Realmente los que quieren gobernar hasta el 2016 son los congresistas. 2026, perdón. ¿No? Lo sensato para tener una tregua política hubiese sido declararse un gobierno de transición democrática, ¿no? Y en ese gobierno de transición democrática anuncia un adelanto de elecciones, anuncia un par de reformas constitucionales quizás para garantizar que esas elecciones no sean más de lo mismo, y con eso hubiese tenido el respaldo, el capital social que ahorita no tiene, que Vlado menciona bien, ¿no? O sea, tienes que ganar ese respaldo, y ese respaldo creo que se ganaba de esa manera, porque este gobierno, por más vicepresidenta que sea, no lo elegimos en primera vuelta a los peruanos, ¿no? O sea, el 80% de la población no votó por esta opción y nos fuimos arrastrados por el esquema que tenemos electoral a una segunda vuelta con dos opciones que no representaban a la gran mayoría, ¿no? Entonces, esas cosas también son causas de la crisis. Tienen poca legitimidad de origen. Entonces, algo tendría que hacerse a través de una reforma que nos garantice cierta legitimidad de origen en los próximos gobiernos. Y a partir de ello, bueno, convocar a elecciones, ¿no? Creo yo que eso es lo que debió hacer. Y ahorita está siguiendo el juego de quienes la apoyaron para llegar al poder. Y está sometida a la misma espada de Damocles de la vacancia, o de la incertidumbre, o de la ingobernabilidad que estaba su predecesor, ¿no? Yo creo que el Congreso ha demostrado que no está capacitado tampoco para representarlo, no salvo las excepciones honrosas que siempre hay. Pero el Congreso como institución, o este Congreso elegido, no está a la altura, ¿no? Y la ecuación está incompleta. La ecuación de la ingobernabilidad tenía dos poderes en la escena, el legislativo y el ejecutivo, ambos haciendo tablas, ¿no? En el juego político. Hoy día no creo que hayan ni vencedores ni vencidos, ¿no? Yo creo que la ecuación está incompleta. La ingobernabilidad sigue teniendo una variable presente y es necesario, no sé, y ahora cómo lo va a hacer, porque ya dijo que se va a quedar, ¿no? Bueno, me imagino que va a ser su primera respuesta ante una crisis o una amenaza,
contrarrestar o contraatacar o plantear, poner sobre la mesa la reforma constitucional y el adelanto de elecciones. Me imagino que ese sería el camino para que ella pueda tener estabilidad y nosotros también, ¿no? Y saber a lo que nos enfrentamos y prepararnos para una renovación consciente de los cuadros políticos. Muy bien. Entonces, Carmen, ¿cuáles son tus apreciaciones respecto a lo que nos vienen comentando el doctor Ismael, el ingeniero Hablado, y en caso se dieran nuevas elecciones, ¿considerarías que estamos listos para ellas? A ver, yo creo que, a ver, quiero ser honesta, por unos minutos habría una esperanza profunda que con esto ya estamos cansados. O sea, el COVID nos ha dejado devastados emocionalmente, presidentes, estas presidentes. Y ¿saben qué? Aquí nosotros que somos o hemos sido funcionarios públicos, yo le agregaría la pata política, la parte burocrático-administrativa, la debilidad institucional, se llame Dina o se llame Juanito o Periquito, la gente lo que quiere es servicios públicos de calidad. O sea, lo que quiere es que sus hijos no se mueran esperando una atención porque tienen una meningitis y del hospital no hay cola, las colas son enormes, las citas, o porque tienes una enfermedad crónica, no hay medicamentos y no puedes pagarte una consulta privada que te cuesta 200 soles en Lima, más o menos, una clínica más o menos, ¿no? O sea, entonces yo creo que la desazón, estamos por un lado en una sociedad cansada, golpeada emocionalmente. Yo creo que el tema de la salud mental después de la pandemia es un tema no menor. Creo que todos estamos, como diría, molestos, ¿no? O sea, hay una sensación también de ira contenida en donde todo nos apesta y todo nos fastidia. O sea, ¿no? Pena por Dina Boluarte que le tocó. Es cierto, estas vamos a decir, prejuicios y sensaciones también, ¿no? Y hechos concretos que ella ha manifestado, porque es un mensaje contundente hacia la búsqueda de la legitimidad social, que es sustancial en una sociedad tan fastidiada con todo, ¿no? Y exacerbada, y se exacerba con facilidad también, ¿no? Estamos molestos. O sea, yo ya estaba con mis zapatillas listas ya. O sea, ya estoy ya, me llega. Entonces, mandando en el WhatsApp con los amigos de la gente de la promoción y la gente más joven, ya, ¿cómo hacemos? ¿A qué hora nos juntamos? ¿Ah? Porque esto de acá ya nos rebalsó. Entonces yo creo que sí hay un tema de cansancio emocional y también de una sociedad donde, mira, con mucha tristeza prima la desconfianza. Entre los empresarios y los funcionarios, una señora sale y dice en Televisión Nacional, le pagué 4 millones como si fuera una cosa, ¿no? O sea, está bien, hay que denunciarlo, lo ideal es evitarlo, ¿no? O el día otro amigo me comentaba que hizo un trámite en una municipalidad X y que para la licencia de funcionamiento el funcionario vino, hola, ¿qué tal? Tú eres el administrador, ¿no? Me tienes que pagar una coima. Yo así como, es tanto. Entonces tú te quedas con esa sensación de hasta cuando uno es funcionario público y la meritocracia siempre va a ser lo mejor, igual que la libertad de prensa siempre va a ser lo mejor, pero te queda la sensación, oye, vamos a conversar, a establecer una articulación entre los niveles de gobierno y el sector privado para que salga una obra, y yo me pregunto, oye, ¿de toda esta gente serán gente honesta? O sea, ¿o habrá algo detrás? ¿No? Entonces ya se te viene en la mente, y eso te genera un estrés individual, social, colectivo de la desconfianza. Entonces Dina Boluarte ha venido pues en un contexto de ser con mucha alegría como mujer, ¿no? Que asuma este gran reto, con una gran tristeza porque la tiene bien complicada. En 3 años, y cree llegar al 2026 con un aparato burocrático administrativo, corríjanme, más de 2.000 obras paralizadas, colegios, postas, ¿qué es esto? Con miles de millones en corrupción que se filtran. Entonces, y ahora con las redes sociales, dense cuenta que yo me quedaba pensando, si reflexionamos, Vlado, Ismael, tú, Magdita, no existías todavía, estabas en algún lugar ahí por llegar a donde tus papis, no te grababan así, o sea, no existía, o sea, nosotros para tener celular, nosotros no hemos nacido, ninguno otro ha nacido con celular, ahora te graban, se acuerdan, con teléfono, con lapicero, ya hasta ahora los costos de la transacción de los actos de corrupción, y gracias a Dios y al universo y a la ciencia, pues es bien complejo, ¿no? La toma de decisión, antes tú ibas a alguien y le mandabas la tarjeta, ¿no? Que decían que algunos de estos señores, atiende a fulano y tu firma, ¿no? Ahora haz eso y vas a ver que le tomo la foto y te cuelgo en Twitter y se vuelve tendencia, ¿no? Y te allanan tu casa, ahí está.
Entonces, tenemos una sociedad, en verdad, el escenario en que la presidenta Boluarte ha asumido es, además de ya todo, me allano a esta mirada política bien explicada de Vlad, de Ismael, y respetable sin duda, también es que venga quien venga. Mira, ¿cuántos congresos hemos tenido? ¿Cuántos presidentes? Y todos nos fastidian, ¿no? Todos, todos, todos. O sea, si ustedes se dan cuenta, siempre es ver todo lo negativo, se evidencia, se ensalza lo negativo, entonces no tenemos tiempo para planificar el peso que debe tener ese plan, el peso que debe tener en la toma de decisión. O sea, en verdad, si cambian de presidente nos debería causar algún tipo de estrés, pero en el acto el aparato burocrático administrativo sigue, ¿no? Yo creo que es un poco lo que Ismael y también Vlado han planteado. La debilidad institucional se suma a la debilidad política y es una mezcla dinamita, compleja, porque la gente está muy molesta. Si no hay trabajo, la economía se va a poner más complicada el próximo año a nivel internacional, y cuando veas que en tu casa tus hijos lloran por hambre, el escenario social va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces, me da mucha pena. Yo creo que no por ella, yo la verdad, no, como decía un poco Vlado, yo no la conocía como un referente político, ¿no? Ni para bien ni para mal, antes de que apareciera en Perú Libre, y obviamente no tengo ningún tipo de afinidad ideológica, ni política, ni nada con Perú Libre, pero que además la sacaron, ¿no? O renunció, ¿no? No sé muy bien ahí, creo que comentaste, Vlado, o sea, está yendo huérfana. E ir huérfana a asumir el cargo de presidente, ya lo hemos vivido ya, ¿no? Entonces, entre una sociedad hastiada, molesta, el próximo año, el presupuesto ya está hasta aprobado, imagínate. Vamos a ver, comienza el tema de los ministros y con una espada de Damocles para ambos poderes, yo creo que el escenario que nos espera, con mucho dolor, ¿eh? Yo quiero estar equivocada, en el fondo de mi corazón quiero estar equivocada, pero yo creo que lo que se avecina no son tiempos de calma, sino son tiempos de tormenta, ¿no? Y en donde todos los actores políticos, sociales, institucionales, tenemos que dar la talla, o sea, porque tampoco es ahora en una entrevista justo que comentaba Vlado, un amigo de España, estábamos conversando y lo primero que ellos también preguntan es, ¿y esto cómo va a impactar en la economía, no? Por las inversiones que tienen este país aquí, conversando un poco. Y tú que eres una persona joven, y a los jóvenes que igual que están conectados, la población joven son los primeros afectados, como los mayores de 55, en estas tasas de incremento de desempleo frente a crisis. Son ustedes los más chicos los que va a ser bien complejo que encuentren su primer trabajo. Y que se puedan reenganchar aquellos que más de 50 años, reengancharse además con el tema de las tecnologías y todo. Entonces, yo creo que Dina lo tiene complicado, ¿no? Por decirlo menos, y no puedo darte, no puedo ver así, en mis épocas también veo amigos conectados así como los Thundercats con la espada del augurio para ver más allá de lo evidente, y no sé si va a haber un espacio de consenso y de diálogo político real, ¿no? Y eso implica generar políticas de Estado, ver los sistemas de pensión, estamos aumentando la población adulto mayor, pensión 65, o sea, no es un sistema sostenible en el tiempo, la crisis en el sistema sanitario que nos agobia. Yo creo que la educación, o sea, la pandemia dejó 800,000 niños sin estudiar, o sea, ¿qué estamos haciendo sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que no la tiene fácil y no veo yo un panorama con mucha pena alentador, ¿no? Espero equivocar. Y bueno, y creo, doctora, que coincidimos en que esperamos que se ha equivocado, ¿no? Pero creo que la desconfianza de la que usted también mencionaba es una desconfianza finalmente ganada. Y yo creo que llega huérfana de partido político. Y ahora todos, en realidad, ¿no? Porque no existen verdaderos partidos políticos tal vez tan fuertes, se están formando, están intentando formarse, creo, es esa situación en la que estamos. Pero los que han llegado, por lo menos, y los que están ahorita en el Estado, huérfanos están porque muy pocos son esos partidos políticos fuertes, ¿no? Pero creo que no llega huérfana totalmente de apoyo, ¿no? Creo que si está ahí es porque finalmente ha habido
éxito para algunas personas de colocarla ahí, ¿no? De ciertos grupos políticos de colocarla en en esa posición, ¿no? Lo que lo vuelve un poco más complejo el pensar que en efecto se vendrían a colocar, ¿no?, nuevas elecciones. Pero aquellos que se van a tener que plantar fuertemente o firmemente frente a ella y frente a este gobierno y de tal forma que también se le pueda fiscalizar de manera correcta, es precisamente la oposición, ¿no? Y van a estar enfrentándose ahora los nuevos aliados, ¿no? Si tendrá, tal vez, Dina, los aliados que tenga ahora en el gobierno y la oposición. Así que la pregunta que quisiera hacerles ahora es respecto a eso, ¿no? ¿Quiénes consideran que son los aliados del gobierno y si tenemos una oposición actual que podría hacer frente al mismo? Empezamos contigo, Carmen, doctora Carmen. A ver, es una pregunta muy interesante y compleja, ¿no? Yo creo que más de aliados tienen un conjunto de intereses, ¿no? Y estos intereses se van a romper por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que el problema del principio de división de poderes y del diálogo político es que cuando yo salgo contigo en la foto y nos decimos que los dos somos poderes importantes, bueno, los tres, y sale la fiscal contenta, y el presidente del Poder Judicial contento, y todos contentos, hasta que tú me notificas, o me allanas mi casa, o la de un familiar, o yo te comienzo a fiscalizar, y ahí se comienza como a percibir que esta relación se confunde, la relación de división de poderes necesaria, clara y sustancial, y el diálogo con complicidad. Entonces, hay que ser firmes y claros, o sea, por eso decía también de esta sociedad doble moral. El corrupto es corrupto, sea del color político, ideológico, y el peso de la ley le tiene que caer. Exactamente igual. No es que mi corrupto es menos corrupto que tu corrupto, ¿no? O no, el mío deja de ser corrupto y es un pecado. O sea, no, así no funciona, porque eso debilita la credibilidad que tú tanto mencionas y genera mayor desconfianza, como tú mencionabas, ganada en gran mayoría de los casos, pero también el propio sistema es perverso, ¿no? Porque, por un lado, si tienes una participación política activa, también se te censura, ¿no? Si quieres ser gestor público o si quieres postular a determinados puestos, pues te vuelves, me acuerdo que había unas siglas, personal riesgoso político, una cosa así, cuando te quieren contratar. Entonces, si tú te das cuenta, ¿perdón? Personas políticamente. Entonces, claro, entonces el sector privado te dice, sí, pero, uy, has estado en un partido, o fuiste, o tuviste un cargo público, entonces la política suele ser también muy ingrata en esos sentidos, y las personas de bien, pues, viven de su trabajo, ¿no? Si tú no trabajas, pues, es un poco complicado sostenerte. Entonces, hay todo un círculo del sistema, que ya mencionaba también un poco Ismael, en esta distribución, ¿no? En donde al final 20 o 30% de peruanos terminan eligiendo en realidad, ¿no?, a quien con una legitimidad bastante diluida, en una segunda vuelta muchas veces entristecida, ¿no? Y del otro lado también creo yo que, yo creo que todavía es muy temprano. Mira, me comprometo igual, en otra reunión, vamos viendo como qué ministros designan, ¿no? Porque lo primero que me pareció, dos cosas que yo las cogí así en el aire, ¿no? Primero, marcó distancia con, o sea, diste un golpe Castillo, o sea, le hizo el asco cuando hace menos de un mes era su ministra, ojo, y hace creo que 2 meses dijo, si el presidente se va, yo me voy. Eso te va pintando también el tema de la coherencia, ¿no? De los seres humanos como personas. Es muy difícil ser coherente entre lo que dices, piensas, haces, ¿no? Cada uno de nosotros. Y segundo, lo que dice de esta, que convoca a la unidad. Escuché, me parece que fue el congresista Anderson, que dijo algo que me parece interesante y que también se suele hacer, me parece, en España, es las negociaciones sobre la mesa. O sea, hay que ser claros, ¿no? O sea, si van a participar en un cogobierno o no. Pero tampoco hay que satanizar y decir que todo es prebenda y que todo está mal, porque si todo empezamos negativo, no vamos a terminar, ya lo hemos visto, ¿eh?
O sea, esto me parece también un déjà vu con Vizcarra en su momento, que una mayoría parlamentaria contenta y luego todo se fue, ¿no? Todo se diluyó. Entonces, el elemento que nos debe unir, yo creo que básicamente tiene que ser esta lucha frontal contra la corrupción. O sea, tenemos que aprender y se tienen que fortalecer los mecanismos de denuncia. Hoy las redes sociales, la tecnología ha avanzado bastante. A las instituciones hay que fortalecerlas. Porque cuando uno siente que todos somos iguales ante la ley, tú tienes esperanza de progreso. Eso es sustancial, ¿no? Porque la gente de bien quiere trabajar y progresar, no quiere que le regalen cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí vamos a ver, todavía es muy rápido, no ha pasado poco, aunque menos, el golpe duró 1 hora, más o menos, no duró más. Ya tenemos presidente, en 3 horas y media tuvimos nueva presidente, yo creo que todavía hay que ver qué fichas mueve en el gabinete, quién va a ser su premier, ¿no? Yo creo que eso nos va a mostrar un matiz de alianzas concretas y reales, ¿no? Ahora, solo finalmente, ahora, que de ahí los ministros puedan hacer algo es para otro live, para otro momento, o sea, esa es otra historia con la parte burocrática administrativa del Estado, ¿no? Tal cual. Y hablando de esas fichas, ¿cómo en todo caso evalúa usted, doctor Ismael, el tablero de ajedrez? ¿Quiénes están, las fichas que están en el lado de la alianza y quiénes vendrían a estar en la supuesta oposición, ¿no? Que al parecer hoy día se hizo notar en el Congreso. No le hemos escuchado tan fuerte últimamente, pero ¿cómo le evalúa usted? Sí, es difícil anticipar, ¿no? Los escenarios de alianzas. Yo creo que no hay agendas sobre las cuales se puedan construir alianzas. No conocemos qué es lo que los partidos han tenido, más allá del tema de quebrantamiento de la institucionalidad democrática, que es un tema de principios que une a todos, pero más allá de eso, ¿no? O sea, ¿qué agenda, qué plan de gobierno DINA les va a ayudar a cada uno de los partidos políticos a concretizar? No conocemos, es muy probable que no exista. Lo primero que va a pasar se va a ver, como dice Carmen, cuando constituye el gabinete. Ahí vamos a tener una idea de quiénes son sus aliados, quiénes están apostando por ella y qué tan ancha base es qué tan de ancha base es la convocatoria que va a tener, porque tendría que serlo. Si tiene una oportunidad para garantizar cierta continuidad a su gestión, depende muchísimo de la capacidad de convocatoria que tenga, ¿no? Y de los acuerdos explícitos que tenga, como dice Carmen, ¿no? Sobre la mesa. Yo creo que ahí vamos a leer, y tendría que ser así. Yo creo que todos los partidos políticos del Congreso deberían estar ahí representados. Todos. ¿No? Si es que de verdad va a ser un gobierno de unidad nacional. Yo creo que si hubiese sido un gobierno de transición, hubiese sido un gobierno de unidad nacional, y yo creo que ahí sí no habían, o sea, la oposición no existía, porque, existía fiscalización nada más, ¿no? Pero como oposición, como juego no, porque todos estaríamos avanzando hacia un objetivo común. Pero dado que no existe ese escenario, algunos se van a abstener, ¿no? Siempre hay quienes se abstienen y dicen, no, yo no me quemo. Y vamos a ver, pues, quiénes son sus aliados, porque presumo yo que hay partidos que todavía aspiran a gobernar, todavía esperan estar ahí en un escenario como el que le tocó vivir a Vizcarra, que un vicepresidente que después tiene que salir, ¿no? Y hay algunos que van a pasarle la factura. En estas circunstancias siempre los diferentes grupos de influencia que han llegado con ella van a querer que ella tenga muy presente el apoyo que le han dado, ¿no? Ya sea censurándole un ministro, ya sea cuestionándole alguna política, ya sea abriéndole una carpeta fiscal, no sé. Yo creo que ahí está complicado el asunto, ¿no? Los agentes o apoyos políticos externos tienen una oportunidad para neutralizar esto con un gabinete. Ojalá pueda hacerlo. Cualquier gabinete que conforme va a ser realmente mejor. Creo que eso, por ese lado no hay problema. ¿Qué tanto impacto puedan tener en políticas públicas en 3 años? No, va a ser un gesto político realmente el gabinete. No va a ser una solución en la administración pública.
No hay tiempo para eso. Por eso yo insisto que la solución pasa por adelantar las elecciones. Tenemos que salir de este escenario para poder llegar a un mejor escenario que permita planificar los 5 años, ¿no? Entonces, veamos lo del gabinete, que espero salga mañana, pasado, tendría que salir, ¿no? Sí, y ahí vamos a tener una lectura correcta de sus alianzas, ¿no? ¿Y cuáles son sus apreciaciones, tal vez adelantadas, como se ha planteado ya, ingeniero Hablado, respecto a esto que hemos Yo creo conversado? que hay dos momentos, ¿no? Un momento va a ser en el que defina su gabinete, y esa definición de gabinete me va, ya descartando este tema del adelanto de elecciones, ¿no? Que hubiese sido el mejor escenario. Ya no tomó esa decisión, también tenemos que nosotros ser tolerantes un poco con eso, hay que reclamar eso, para que, creo que como dijo Ismael, quiero resaltar el hecho de que eso lo tenga como ella, como una espada de Damocles ella, ¿no? Oye, mira, si no me atracan como yo lo quiero hacer, vamos a adelanto elecciones. Manda su proyecto de ley y se va al adelanto elecciones. Y lo propicia ella como representante del Poder Ejecutivo. Ojalá que eso lo tenga así en su lado previsional, en su contingencia. Pero ya, habiendo este escenario de que ella va hasta el 2026, yo creo que un primer momento es hacer su gabinete, y tiene, creo que, dos partes eso. Tiene que rápidamente decir quién va a ser el premier, porque ahorita ya están saliendo. Dicen que Jorge Nieto, bueno, lo dice Abugataz a veces no tiene buena referencia, pero ya están comenzando a salir las burbujas de ensayo, pues, ¿no? Y eso va a comenzar a generar inestabilidad de todas maneras, porque no es fuerte la figura presidencial, porque cuando es fuerte la figura presidencial, eso no genera inestabilidad. El presidente sale y dice, o la presidenta sale y da una declaración y dice, bueno, acá, yo con el poder que tengo, que me ha dado la ciudadanía, tienen que esperarme a que yo tome una decisión. Eso no creo que no va a salir a decir Dina. Entonces tiene que elegir un buen o una buena premier. Un segundo momento es ya la configuración del gabinete. Y ahí lo que a mí me da más miedo de esa segunda parte, de ese primer momento, es la negociación. Porque acá no sabe, me voy a involucrar, no sabemos negociar políticamente. Lo que queremos es una prebenda. Oye, me pones este ministerio porque yo quiero este ministerio. No están pensando, oye, en el país mis capacidades son estas. Tengo este abanico de posibilidades que te pueden apoyar desde mi tienda política, y la vamos a hacer visible, ese apoyo. Lo vamos a hacer visible. Va a estar, como dijo Carmen, no lo escuchaba a Carlitos, no lo escuchaba, pero se ha dicho eso de poner sobre la mesa, tipo en España, que se sabe cómo se configura, porque es parlamentario ahí, pues, ¿no? Para elegir al presidente, las diferentes fuerzas políticas se juntan y dicen, vamos juntos, y van ante el rey y le dicen, juntos vamos a gobernar. Y ya entre ellos, en los sistemas parlamentarios suelen hacer eso, alianzas abiertas, que la gente sabe que son alianzas, que saben para que alguien se haga de la presidencia o de ser primer ministro o primera ministra. Acá debería pasar eso, para ganar legitimidad, para que la gente sepa quién se quedó dentro del gobierno y quién se quedó como oposición al gobierno, o como pues, oposición responsable, o como los que se van a estar absteniendo. Y la gente sepa diferenciar los que están de los que no están. Eso debería pasar, pero acá mi temor es que no hay esa capacidad política en los actores que la han apoyado para llegar a donde ha llegado, que es el Congreso, hay que ponerlo así. Entonces, la única solución que exista a eso es que no sean los congresistas los que negocien, sean los partidos políticos. O sea, Keiko, y cada uno de los líderes políticos, ¿no?, ejerzan su liderazgo político y Dina negocie con ellos, con los partidos, que son los que finalmente se quedan. Los congresistas se van, pero los que se quedan y ponen su marca son los partidos políticos. Y que cada partido diga si estoy o no estoy, si estoy de esta forma y no estoy porque no tengo esta forma. Y la madurez política sería que los partidos digan, yo tengo este abanico de posibilidades para apoyarte, tú decides en qué te apoyo. No que yo quiero este ministerio, así como dicen que hace Cerrón, ¿no? Yo quiero salud, ¿no? Si no me das salud, no quiero nada, y estoy en el otro lado, ¿no? Que era la presión que tenía, dicen Castillo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y por eso que ese Ministerio de Salud ha tenido los ministros que ha tenido,
Te hablo de un sector que ha sido un sector importante en el marco de la pandemia y que ha sufrido de la crisis política. Es el sector que más ha sufrido de la crisis política. Porque todos los ministros los ha puesto un líder político, que no tiene madurez para negociar. Entonces, a mí me preocupa esa partecita de la negociación. Y la segunda parte es luego, ¿qué van a hacer el gabinete? ¿Qué va a hacer? Lo que decía de alguna forma también Ismael y Carmen. ¿Qué va a hacer ese gabinete? ¿Cuál va a ser su política general de gobierno? ¿La misma que han aprobado en octubre del año pasado? Donde, ojo, que Dina era ministra. Y en el Consejo de Ministros donde ella estaba, han aprobado esa política general de gobierno. ¿La va a cambiar? ¿No? Tiene, según el Decreto Supremo 029 del 2018, que regula las políticas nacionales, 40 días para hacerlo. ¿Lo va a cambiar o se va a agarrar la misma política general de gobierno? Esa es una pregunta que ella tiene que responderse, porque no es un gobierno de transición, ¿no? Es como si fuera un gobierno que continúa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿sigues con la misma política general de gobierno de Castillo o la cambias? La puede cambiar porque es un decreto supremo. Si la cambia, ese gabinete va a poder hacer eso, porque si no lo hace, ahí es donde nuevamente se resquebraja la institucionalidad. Ya no por la capacidad política, sino por la capacidad de gestión. Que en el contexto al que vamos, en el caso interno, es nuevas autoridades regionales, nuevas autoridades locales. Ojo, miren, un dato que les voy a dar técnico. Los gobiernos regionales van a tener 16% presupuesto más, y los gobiernos locales 34% de presupuesto más que el año 2022. O sea, nuevas autoridades con más presupuesto y con un gobierno que no está sólido en el nacional. Entonces, eso va a generar, yo creo que si no tienes una buena hoja de ruta, no tienes una buena descripción de gobierno, va a generar un debilitamiento rápido del gabinete. Por más que entren los galácticos y todo lo demás, o sea, que pueden entrar personas muy competentes, porque yo sí creo en lo que dice Ismael. No creo que Dina haga un gabinete peor de los 80 ministros que hemos tenido. Pues, ¿no? Ya si hace eso, pues ya le queda horas en el cargo, ¿no? Va a ser mejor, pero ese mejor se va a enfrentar a una situación que si no tiene respaldo político, no tiene la primera parte que hemos dicho, va a sucumbir a la inestabilidad emocional, social, económica, cultural, institucional de la sociedad. Y eso va a generar que ella tenga un desencuentro. Miren, yo he visto manifestaciones en Ayacucho, he visto manifestaciones en La Libertad, unas apoyando a Pedro Castillo y otras en contra de Dina. Alguien ya se está movilizando, porque eso no es casual, impreso, todo eso, hay recursos ahí, hay capacidades. Eran unos cuantos, ¿ya? No eran 1000, ¿no? Unos cuantos. Pero van a haber actores que van a entrar en el sistema. Y hay actores que no están en el sistema, que lo voy a mencionar acá porque tampoco, no para hacerle publicidad, pero están en el sistema, pero no están ahorita en el sistema viendo qué va a pasar, no están en el Congreso, no forman un partido político. Antauro, ¿qué va a decir? ¿Y cómo te va a movilizar el sur? Entonces, yo creo que ahí Dina tiene, ya que decidió hacer lo que va a hacer, tiene un esfuerzo que no duerma, ¿no? Y que a la vez esté atenta con todos sus sentidos para generar esos dos momentos que va a necesitar gestionar, ¿no? Muy bien. Creo que ha sido una conversación bastante productiva y de gran formación, reflexión, sobre todo para la nueva generación, creo, ¿no? Porque finalmente espero que pues varios de ellos hayan estado prestando atención. Como se dijo al inicio del live, la idea era poder aprender de lo que ya sucedió, ver, analizar lo que ha estado sucediendo en estos últimos meses, ¿no? Y aproximarnos a lo que está por venir, ¿no? Ya sean en unas cuantas horas, ya sea realmente hoy nos hemos dado cuenta que todo sucede más pronto de lo que nosotros esperamos, entonces hay que estar súper atentos, vigilantes, creo que con calma todavía, exhortando a la calma, pero con esa atención y manteniéndonos firmes en los valores que debemos defender. Pero ya pensando tal vez un poco más al futuro, la nueva generación que se espera haga este cambio generacional, ¿no?
de aquellos actores políticos que estamos viendo en los diferentes niveles de Estado. Se espera que esta generación que tal vez ahorita está terminando la universidad, ha terminado hace poco la universidad, está comenzando a trabajar, en unos cuantos 20 años tal vez puedan ser ellos que hagan este recambio, para aquellos jóvenes que están con ese deseo de poder participar del desarrollo del país y tal vez incluso hacerlo específicamente en el sector público. Quisiera cerrar ya este panel con unas palabras que ustedes le puedan dar precisamente a ese grupo de jóvenes, que yo anhelo, y es algo que con lo que estamos trabajando en Una Voz Diferente, es que ese grupo sea cada vez mayor, que sea cada vez más los jóvenes que aspiren a trabajar en el sector público para poder ser el cambio que tanto exigimos y del que en todo caso tanto nos quejamos, ¿no? Pero ¿qué consejo podrían dejarles ustedes? Y empezamos esta vez ya con las palabras finales. Bueno, la juventud que se involucre más en política, que esté mirando siempre el escenario de lo que va pasando, para que cuando decida participar vaya con una aproximación de lo que es su realidad, que nos ayude a los que estamos ya involucrados en el sector público, en la gestión pública, en los asuntos públicos, en la política, a que con su voz sea una voz también que oriente, ¿no? Que sea una voz cada vez más fuerte, ¿no? Creo que los que estamos acá, los tres, tenemos algo en común, ¿no? Hemos empezado a hacer estas cosas a muy temprana edad, ¿no? Nos hemos involucrado y creo que, no sé, yo lo voy a decir por los tres, creo que nos ha ido bien haciéndolo y siempre de alguna u otra forma hemos estado colaborando con el país. Y Franco, que necesitamos más personas que se sumen. No con esto quiero decir que nosotros seamos los referentes, ¿ah? Pero creo que nosotros, los tres, que te acompañamos acá, Magda, desde jóvenes nos hemos involucrado. Y al involucrarnos con diferentes caminos, con diferentes posiciones, hemos sido una voz con otras generaciones. Nos ha tocado hablarle a otras generaciones y algunas veces hemos logrado que sus trayectorias se corrijan un poco en beneficio del país. Entonces necesitamos que los jóvenes que ahora tenemos bono demográfico, tenemos una población muy activa, tienen más energía que nosotros puesta a su disposición. O sea, ya el motor de las redes sociales, que nosotros no hemos tenido, nosotros pues hemos sido del Viper, ¿no? Eran 10 caracteres, creo que para dar un mensaje, ¿no? Creo que la gente que nos está escuchando acá ni sabe qué es un Viper, ¿no? Entonces, ahora nosotros, ustedes, ¿no? Su generación tiene un rol importante. Y además, vuelvo a repetirte, como son una masa crítica importante de población, diríamos en términos prácticos, que va a ser no dependiente, va a permitir tener una mayor libertad para incidir en el progreso del país. Entonces, si se involucran y si hablan, porque involucrarse no es necesariamente meterse a un partido político. Para involucrarse en política, lo único que tienes que hacer es ser capaz de representar los intereses de la sociedad. Y una forma de representarlo es meterse en un partido político. Porque cuando escucho que los jóvenes se involucren en política, que se metan a los partidos, sí, esa es una forma, esa es una ruta. Pero hay otras rutas que se pueden seguir. Entonces, yo creo que yo los invito a que se involucren, como quieran, de donde quieran, y que hagan sentir su voz de lo que creen que está pasando con el país y del país que quieren, y que cuando comiencen a crecer, involucrándose, mirando, conversando, asociándose a diferentes actores, comiencen a hacer que su voz sea más presente, y que lo digan. Y se puede equivocar, ¿eh? Podemos decirle a nosotros que tenemos más experiencia, no, está cerrado, pero que eso no sea una desmotivación, sino más bien sea un acercamiento, una aproximación. Hay mucho. Muchas gracias. Concuerdo totalmente. Antes de cerrar, yo con mi reflexión, doy pase al doctor Ismael para que pueda también darnos esos consejos valiosos a la nueva generación. Sí, gracias. Bueno, yo igual creo que Vlado y Carmen animo, ¿no?, a los jóvenes a tener un rol activo. Nos tocó tomar esas decisiones en su momento y creo que
felizmente participamos de un ciclo social virtuoso, ¿no? Llegamos a construir en estos 20 años un país que gozó de mucho bienestar y todavía tiene las posibilidades de seguir gozando. Pero eso fue por algo que teníamos muy claro cuando éramos jóvenes, que nosotros como generación teníamos el derecho de tomar las decisiones que nos iban a impactar en el futuro. Nosotros. Y lo mismo le transmitimos ahora a tu generación. Ustedes son los que más derecho tienen a tomar decisiones que van a impactar los próximos 20 años. No tienen que llegar a placer, como dicen en las carreras, ¿no? Para ver cómo arreglan el desastre que pueden haber dejado sus predecesores. Hoy creo yo que tienen que involucrarse, como dice Vlado, uno de los caminos es la política, otro de los caminos es la gestión pública de alta calidad, otro de los caminos es la influencia social, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que deben apostar por algo más, por la capacidad de organizarse, ¿no? Nosotros siempre decíamos en nuestro momento que los jóvenes no solo eran protestas, sino propuestas, ¿no? Yo creo que la organización, hoy, aprovechando las redes sociales, es fundamental, porque hemos visto que en estos días, en estos momentos, las redes son un eficaz mecanismo de control social, pero no son lo mismo cuando se trata de organizar una propuesta, porque no estamos organizados, ¿no? O los jóvenes no están organizados. A nosotros quizás no sea un poco más fácil o más difícil, dependiendo, pero yo creo que los jóvenes tienen el deber de organizarse y de generar espacios y redes, ¿no? De intereses comunes para que sean estas canalizadas a través de sus representantes congresales o institucionales o públicos en general, de la coyuntura, de que la coyuntura nos ponga por delante, pero tenemos que ser capaces como nueva generación de canalizar las propuestas, nuestra demanda generacional hacia los actores políticos coyunturales que tenemos, que son coyunturales, ¿no? O sea, yo creo que no deberíamos dejar pasar más tiempo para que eso suceda y animar a todos los jóvenes a que desde su decisión o su vocación se organicen con otros jóvenes que piensan igual para que puedan estar listos a presentar alternativas de cambio a través de sus líderes jóvenes o de los líderes con más experiencia. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, y veo que también en los comentarios pues están reaccionando a ambos consejos que nos han venido dando de forma, creo que muy animada, ¿no? Entonces, doctora Carmen, le pido que pueda cerrar esta pregunta y este espacio de consejo a la nueva generación. Bueno, primero, no sé si consejo, tal vez reflexiono, ¿no? Trataba de hacer un recuerdo cuando empecé, cuando estaba joven, desde la política universitaria. Yo creo que hay que fortalecernos en valores y principios. Y eso requiere de tener un grupo de buenas amistades. Yo, y lo digo con alegría, con respeto, con añoranza, y con el compromiso de seguir siempre en comunicación en los momentos de juventud que me conocí, hablado Ismael, somos gente de bien que nos encontramos. Y que a pesar en algunos momentos y etapas de estar en posiciones distintas, las personas de bien en donde estén, en la ideología, en el partido, en los grupos de incidencia, en las iglesias, en los grupos políticos, en los emprendimientos, cuando la gente de bien se une, generan propuestas y además generan contención, porque no hay que perder esa capacidad de indignarnos ante la corrupción, de indignarnos ante la injusticia, y porque a veces uno se frustra, van pasando los años y uno siente, a veces sientes como que eres un atlas que quiere solucionar los grandes problemas, ¿no? ¿Cómo no te va a partir el corazón ver gente con tuberculosis en el Perú, ¿no? Y que el sistema no los pueda acoger de la forma de vida, solo por ponerte un ejemplo, ¿no? No hay que perder esa capacidad, y yo creo que los jóvenes tienen esa maravillosa capacidad de tal vez reinventarse mucho más rápido, de cargarse de energía mucho más rápido, también porque es un ciclo natural de maduración, no es ni bueno ni malo, solo es diferente en el transcurso de la vida, ¿no? La Carmen de los 46 de hoy, pues no es la Carmen de los 25, no es lo mismo, ¿no?
por un conjunto de contexto, de pensamiento, de responsabilidades, también de crecimiento. Pero si algo los invito es a hacerse cargo de su tiempo y de su momento histórico en el aquí y el ahora, en este instante, ¿no? Abrir un espacio de debate, lo que vienes haciendo, tomarte tiempo de tu vida, de conversar, de organizar, todo es valioso, ¿no? Entonces, y esos nunca se dejen desanimar cuando alguien les dice, ay, no, pero es que es un grupo chiquito, no, es que ese grupo chiquito tiene un impacto y a veces tu palabra tiene un impacto importante en la vida de los demás, ¿no? Y si tu palabra va acompañada de un accionar coherente, ¿no? Si tú agarras y le dices a alguien, oye, no, es que yo lucho contra la corrupción, entonces cuando haces tu emprendimiento, sacas tu boleta, te registras, tienes que pagar tus impuestos, ¿no? O sea, si te estás manejando y cometes una falta, pues el policía te para, tienes que pagar la papeleta. Y en esos actos pequeños son los que vuelven forman parte de la realidad de las grandes cosas de la vida. Entonces, yo creo que empezar y hacerte cargo de tu espacio de incidencia, ¿no? Yo creo siempre, y eso es algo que es difícil, me parece, en el transcurso de la vida, uno tiene que estar en la lucha siempre de ser una buena persona. Ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen trabajador, un buen gestor público, un buen político. No digo que perfecto, ¿eh? Porque eso no existe. Todos cometemos errores, todos tenemos faltas. Pero esa lucha, y un poco lo que decía hablado Ismael en sus hogares, ¿no? Yo a través de mis sobrinos, el conversar en casa, el discutirlo, luego hacerlo los que ejercemos la docencia o en nuestros grupos de trabajo, pues todo eso lleva un impacto que sí transforma vidas, ¿no? Entonces, yo les invito a ello, ¿no? En el marco de todo lo que ya dijo Vlado y lo que ha dicho Ismael, pues a sentirse con un gran reto histórico, ¿no? Lo que han vivido hoy, yo espero profundamente que nos haya llevado a una reflexión de la importancia y el respeto irrestricto que debemos tener a la Constitución, todos, y a la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, el sistema de justicia es clave en este proceso de ser todos iguales. Así que, nada, a los jóvenes decirles que ustedes no son el futuro, son el ahora, ¿no? O sea, eso siempre lo he dicho. Tienen que asumir las riendas históricas el hoy, ¿no? Y cada uno de nosotros también. Esto no es una competencia de edades. Todos somos valiosos en esta cadena de generación de políticas públicas, en la de toma de decisiones, en la de incidencia y sobre todo en la formación de principios y valores. Eso es clave en el transcurrir de la vida, ¿no? Ahora tú con tus hermosos 22, ya luego más adelante conforme vayas creciendo, lo que te va a mantener en ese hilo conductor de la vida son tus principios y valores, ¿no? Yo creo que eso. Y coincido totalmente, doctora, y con esa última frase, que es algo que creo con una voz diferente tratamos de reforzar, ¿no? No por nada, nuestra misión es poder informar y formar a otros jóvenes en la batalla política, que hemos ampliado nuestro análisis el día de hoy, y reflexiones, pero también en la batalla cultural, que es un tema que tanto importa ahora, y sin perder de vista la guerra espiritual, donde podemos hablar precisamente de aquellos principios y valores que gobiernan nuestra vida y que finalmente van a determinar las acciones y decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, pongo mucho en valor los consejos y reflexiones que ustedes tres nos han dado. Yo creo que un error que cometemos mucho los jóvenes es que nos cerramos en pensar que nosotros tenemos las respuestas a todo. Y eso es algo a lo que yo misma he sido víctima, ¿no? Tal vez en su momento de pensar que yo ya tengo la respuesta y que ya no hay quien me pueda enseñar o no tengo esa actitud enseñable que todos deberíamos tener. Y aún más creo hay jóvenes que por estar desilusionados, quiero creer, no hacen caso, ¿no? O no escuchan, no toman el tiempo de escuchar. Tal vez incluso nuestros propios familiares u otras personas que ya han tenido la experiencia y que realmente nos pueden dar buenos consejos, buenas lecciones, como ustedes tres lo han hecho el día de hoy para nosotros. Entonces, yo animo a los jóvenes a que puedan apreciar y valorar lo que nuestras generaciones
anteriores, las que han venido antes de nosotros, el camino que yo sí creo se ha logrado hacer un camino, ¿no? Podamos nosotros aprender de eso y trabajemos en seguir forjando ese camino y fortaleciendo precisamente apoyando el desarrollo de nuestro país, ¿no? Eso es lo que nos toca. Y yo me voy muy animada, con nuevos aprendizajes, pero con más ganas, ¿no? De poder seguir formándome para ser parte de ese cambio, ¿no? De ser ese agente de cambio donde me toque estar, donde me toque desenvolverme, pero poder aportar al desarrollo de mi país, ¿no? Que eso es algo que había colocado en la última reflexión que hice antes de que hiciéramos los lives, justo cuando había sucedido todo, precisamente hablaba de eso, ¿no? De que aunque me duele y realmente entristece mi corazón ver a qué punto llegamos en el país, creo que lo que ha sucedido hoy me anima aún más a lo que mencioné, ¿no? A poder hacer ese cambio y seguir formándome para poder estar lista y desde ahora, ¿no? Tomar acción para apoyar al desarrollo del país, un desarrollo honesto, ¿no? Y del cual nos tenemos que encargar los jóvenes ahora. Pero bueno, y de la mano con ustedes, por supuesto. Así que yo espero en un futuro escenario poder tenerlos nuevamente en una nueva oportunidad, sea analizando el nuevo gabinete que se vaya a presentar o tocando cualquier otro tema del cual yo sé que ustedes son muy capaces y expertos de poder enseñarnos y explicárnoslo. Así que pues yo los invito, les extiendo los brazos nuevamente y la invitación de que una voz diferente también está para poder abrir la plataforma para aquellas personas que ya han ido sentando las bases al trabajo que nosotros ahora estamos llamados a continuar, ¿no? Así que agradezco nuevamente y para que aquellos que se unieron ahora al final, estuvimos con la doctora Carmen Abogada, expresidenta del Consejo Nacional de la Juventud, estuvimos con el ingeniero Vlado Castañeda, líder regional juvenil de la Marcha de los Cuatro Suyos, que espero que sea una marcha que ustedes conozcan y si no, en algún momento vamos a hablar de eso también. Y también estuvimos con el doctor abogado Ismael Núñez, que también fue el líder nacional juvenil de la Marcha de los Cuatro Suyos, un evento que deberíamos traer tanto a atención también en estos aconteceres nacionales y la coyuntura nacional. Pero bueno, aquí nos despedimos en el panel que tuvimos de análisis coyuntural. ¿Qué hemos aprendido en estos 20 años? ¿Cuánto hemos aprendido en estos 20 años? Espero que haya sido también de beneficio para ustedes, estoy convencida que sí. Pues vamos a hacer lo posible para que esta conversación la encuentren en nuestras plataformas, diversas plataformas de redes sociales, así que en YouTube esperen verla nuevamente, se va a quedar aquí en Instagram, por supuesto, y probablemente la vayamos a ver también en Spotify y Apple Podcast, así que nos pueden seguir en todas esas redes. Ahí también tienen los usuarios de la doctora Carmen, el ingeniero Vlado y el doctor Ismael, que ha estrenado su Instagram el día de hoy con nosotros, así que también van a poder seguir el trabajo que cada uno de ellos ha estado haciendo. Nuevamente agradezco su participación y pronta respuesta a la invitación que hicimos. Y nos encontramos, espero, en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Besotes, chao, cariño. Chao.